Bueno, buenos días a todos. Aquí mi nombre es Andrés Rodríguez, los saluda. Estamos con el resumen de ajedrez latino para el Campeonato Argentino, nada más y nada menos, uno de los eventos más importantes del calendario latinoamericano. En este caso, como ya pueden observar, se han jugado 4 rondas, tenemos un único puntero, cuando no, nuestro amigo, compañero y socio de ajedrez latino, Diego Flores, que viene realmente inspirado después de algunos torneos por Europa no tan exitosos como seguramente a él le hubiera gustado y a nosotros también. Realmente no solo está con 4 puntos, sino jugando un ajedrez excelente. Una de las cosas que lo caracteriza a Diego es la modestia, los que los conocen. Entonces cuando hablamos sobre las partidas siempre me dicen, no, me equivoqué en esa jugada, vi aquella otra, cometí aquel error, siempre autocrítico. La verdad que yo agarro, miro las partidas y me parecen buenísimas. No sé si estoy contaminado porque es mi amigo o realmente mi percepción es adecuada. Bueno, acá estamos, como ven, disfrutando un matecito en un día espectacular de sol en Buenos Aires. Bueno, vamos rápidamente a ver la tabla de posiciones, luego vamos a ver los enfrentamientos que va a haber hoy por la quinta ronda. Bueno, como verán tenemos a Diego Flores punteros con 4,5, muy cerquita, 2 jugadores, los grandes maestros Alan Pichot, sin dudas uno de los candidatos a ganar el torneo, y el gran maestro Diego Valerga, sorpresa para muchos. Los que no conocemos a Diego sabemos no solo que juega muy buen ajedrez, sino que realmente es un verdadero erudito del juego ciencia. Después con 3 puntos tenemos Tristán. Voy a hablar un capítulo aparte de Tristán cuando analicemos la partida del día, porque realmente es un jugador diferente, ya vamos a hablar sobre eso, y lo que ha hecho en este torneo realmente es muy pero muy curioso. Luego con 2,5 tenemos 2 de los fuertes grandes maestros que tiene la Argentina, el actual defensor del título Fernando Peralta, que ayer cayó derrotado y por eso quedó un poquito más relegado en la tabla de posiciones. Leandro Crisa con su solidez característica, 1 victoria y 3 empates. Luego Martín Vittelmayer, que viene levantando la cuesta después de un comienzo con 2 derrotas. Pablo Acosta también con 1,5, Doble Sal con 1, con medio Enrique Scarella, Maximiliano Pérez y Andrés Aguilar Sierra con 0 puntos. Bueno, vamos a hablar rápidamente a los emparejamientos de la próxima ronda. A ver si ahí se nos actualiza para ver qué partidas tenemos hoy. Es importante para ver las batallas que se vienen. Bueno, aquí ya estamos viendo. Bueno, en la ronda 5, como verán, tenemos Scarella con Blancas con Aguilar, seguramente ambos luchando por la recuperación en el torneo. Luego en la mesa 2, Maxi Pérez, Ismael Acosta, también duelo de necesitados, como se dice en el fútbol, de necesitados de puntos. En la mesa 3, Leandro Crisa con Diego Flores, duelo de grandes maestros hoy. Crisa sabemos que además de ser un excelente jugador, realmente es muy difícil quebrarlo con Blancas. Vamos a ver si Diego puede continuar su racha o se le corta hoy a manos de Leandro. Después tenemos en la mesa 4, Leo Tristán con Diego Valerga, un clásico marteliano, porque en este caso ambos jugadores están representando a Villa Martelli en la Liga Nacional. Luego en la mesa 5, Alan Pichot con Fernando Peralta, otro duelo estelar. 2 de los mejores jugadores de la Argentina en los últimos años se enfrentan, otra partida clave para ambos, con las aspiraciones de ganar el torneo. Y en la mesa 6, Vittelmayer y Doble Sal, que también irán por la recuperación. Bueno, vamos rápidamente a la partida del día, de la cuarta ronda. Les debo confesar que mi idea original era mostrar la partida de Diego Flores. Ya lo habíamos elegido. La verdad que es muy interesante y se las recomiendo a todos, particularmente su victoria sobre Maxi Pérez con un sacrificio posicional de pieza, un caballo por G7 muy instructivo. Realmente es excelente la partida. Pero cuando me puse a analizar la partida de Leo Tristán con Fernando Peralta de ayer, realmente fue una sorpresa. Ayer durante la transmisión en vivo la había visto muy por encima. En un momento de la apertura, y ya lo van a ver, de repente había 3 piezas en el aire y uno no entiende nada que estaba sucediendo. Y de repente, cuando pensé que Fernando Peralta iba a ganar la partida, después llego y me doy cuenta que veo un final con calidad de ventaja para Leo Tristán, que de hecho terminó imponiendo. Y digo, bueno, no entendí nada qué pasó durante esta partida. Entonces estuve hoy de mañana desentrañando un poco los misterios
y los voy a compartir con ustedes. Les decía antes que para mí lo de Leo Tristán en este torneo merece un capítulo aparte. Se han jugado 4 rondas, no sé si recuerdan que en el primer resumen que hicimos para Ajedrez Latino, les recuerdo a todos nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir a Ajedrez Latino en YouTube, en nuestra página ajedrezlatino.com o también por supuesto por Facebook u otras redes sociales. Les decía que en nuestro primer resumen Leo Tristán había perdido una partida dramática con Alan Pichot, donde en un momento tenía 2 piezas de ventaja. Alan Pichot no amenazaba absolutamente nada y evidentemente por los apuros de tiempo algo no terminó funcionando bien. Decíamos en esa primera transmisión que es muy difícil psicológicamente para cualquier jugador recuperarse de un arranque de torneo así, una partida que seguramente le generaba muchas expectativas a Leo. Y bueno, aquí lo tenemos a Tristán con 3 victorias, realmente impresionante. Las 4 partidas que ha jugado Tristán, bueno, sobre todo la primera, la segunda y la cuarta, absolutamente caóticas. Un ajedrez muy creativo, que es el que ya viene mostrando hace mucho tiempo. A mí particularmente es uno de los jugadores del ajedrez argentino que más me gusta, su estilo. Es un estilo, por momentos parece universal, pero sobre todo es muy creativo, no le escapa a las complicaciones y eso realmente se termina notando, ¿no?, durante las partidas. Así que realmente es algo que yo particularmente aprecio mucho del ajedrez de Tristán. Pero cuando dijimos la partida dramática, bueno, hoy tenemos una partida casi tan dramática como en la primera ronda, con una diferencia fundamental. Vamos a servir otro mate, que si no después se enfría. Con una diferencia fundamental, que esta vez Leo terminó llevándose la victoria, después de una excelente partida de Fernando Peralta. Para mí una partida brillante del gran maestro argentino, que increíblemente después van a ver lo que le pasa, ¿no? Y es interesante porque cómo demuestra esto lo que es la complejidad del ajedrez. Cómo nosotros podemos hacer una partida excelente, como en la primera ronda había hecho Leo Tristán con Alan Pichot y después perderla, y aquí lo contrario. Bueno, fíjense cómo empieza la partida. Empieza con una línea bastante clásica. Son las distintas versiones, bueno, con alfil B4, la variante Ragozin. Fernando Peralta elige una de las líneas más sólidas, que es dama A4 jaque, provocando caballo C6, y luego esta dama se reagrupa por C2. Por ahí el que mira por primera vez la posición dice, pero ¿cómo? Las blancas están regalando un tiempo de desarrollo. Bueno, la explicación es bastante clara. Una de las reacciones más comunes que las negras tienen en este tipo de posiciones es la jugada C5. Entonces, al obligarlo al negro a colocar el caballo en C6, en este caso no tienen más la posibilidad. Entonces la teoría dice que a pesar de las blancas perder un tiempo, está compensado por este factor estratégico. Bueno, Leo Tristán entra en una de las líneas principales. Fernando Peralta, además de ser un excelente jugador, tiene una preparación verdaderamente eximia en las aperturas. Muy difícil verlo quedar en una posición comprometida, sobre todo con las blancas. Luego de jugadas naturales como alfil D2, A3, las piezas se van reagrupando. Bueno, H3, una jugada, como digo yo, karpoviana, ¿no? A veces es un tipo de profilaxis que uno no entiende. En esencia se dice que aquí el blanco va a tener que desarrollar el alfil y el negro probablemente va a jugar D por C4 en esta posición. Entonces Karpov, en varias líneas, ha mostrado el ejemplo que prefiere hacer H3 útil, porque después, cuando le jueguen D por C4 y E5, ahí aparecen jugadas como caballo G4 o alfil G4 que son molestas. Además, con H3, de cierta manera, le pasa la pelota al negro, ¿no? Le dice, bueno, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer? En caso que el negro jugara D por C4, el blanco lograría jugar alfil por C4 con ganancias de tiempo. Leo Tristán, que por supuesto percibe este detalle, juega alfil D7, una jugada de desarrollo también. Finalmente, Fernando juega alfil E2 y luego de D por C4 se produce una posición bastante conocida por la teoría. Fíjense que en este caso el negro también juega H6, otra jugada de profilaxis, para evitar cualquier tipo de contratiempo cuando se abra el centro. Luego de enroque corto E5, viene una disputa central. Bueno, y aquí Fernando hace una jugada bastante interesante, que es torre E1. Bueno, hay muchas teorías sobre cómo hay que colocar las torres en esta posición. De hecho, es uno de los grandes misterios del ajedrez, casi que diría yo. Si no me equivoco, Botvinnik, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, habló mucho sobre este concepto en su libro de partidas comentadas.
Dice que descubrir cómo deben ir ubicadas las dos torres en las posiciones clásicas del peón dama es un misterio que sobrepasa su capacidad de comprensión. Bueno, también por supuesto la mía. Acá realmente en esta posición, cuando uno la observa, a mí se me ocurre que torre C1 puede ser muy lógica, colocar las torres en D1 y luego la otra en E1 también me parece una configuración muy natural, pero me parece que Fernando, previendo lo que viene en la partida, decide colocar esta configuración de torres con la idea de en algún momento tomar en E5 y impulsar la avalancha de peones con E4 y F4, y en caso que suceda la partida, que es E4, el caballo se retira a H2, entonces ya está pronto para hacer una ruptura, sea con F3 o sea con F4, y de repente las torres mágicamente del blanco comienzan a quedar bien colocadas. Realmente un detalle estratégico muy fino. Torre a E1, un tipo de idea recomendable para los que quieren profundizar este tipo de posiciones, saber dónde y cómo deben ser colocadas las torres. Bueno, luego de la jugada alfil F5 sobre defensa del peón de E4, luego que Leo Tristán decidió jugar E4, alfil F5 es muy importante. Esta idea la vemos mucho, por ejemplo, en el ataque indio de rey, ¿no? Cuando el blanco juega E5 es muy importante colocar luego el alfil en F4 para la sobredefensa del centro. Pero nótese un detalle interesante, que el alfil de F5 está en el aire en este momento, entonces le dan a las blancas dos oportunidades, o jugar F3 o jugar F4, que fue la que eligió finalmente Fernando Peralta en la partida, aprovechando que evidentemente no se puede capturar en F3 porque el alfil de F5 quedaría, bueno, en el aire y obviamente ganarían las blancas. Bueno, hay un tema interesante, como les dije, en la partida se jugó F4, parecía muy tentador también jugar F3, ¿no? Con la idea de capturar en E4, y aquí hay una variante muy interesante, alfil G3, porque en caso de torre E2, ahora sí podría haber E por F3, porque ahora es la torre de E2 que queda en el aire, aunque las blancas tendrían aparentemente un sacrificio de calidad muy interesante jugando así, ¿no? Y en caso de alfil por E1, ¿no? Se puede jugar alfil por E1, y no es tan simple para el negro recapturar en E4, porque al final de la línea, por ejemplo, si alfil E4, puede haber temas con caballo por E4 y eventualmente alfil por F7, por ejemplo, en caso de torre por E4 puede haber alfil por F7, y parece que las blancas siempre tienen una compensación de la calidad. Evidentemente que la idea del alfil por F7 es que en caso de rey por F7, dama por E4 con ventaja de las blancas. Se producen unas especies de escaramuzas tácticas en el centro, que es uno de los temas para mí más importantes de la táctica en ajedrez. A veces en estas pequeñas grandes decisiones está verdaderamente el éxito de los ajedrecistas, y no a veces en las grandes combinaciones que solemos ver en los ejercicios, en las partidas comentadas. Bueno, Fernando se decide por F4, evidentemente otra idea también muy lógica. Prepara ya la expansión con F4. Fíjense que el alfil de D6 ahora, que era una pieza predominante para las negras, queda atrapado atrás de la estructura de peones. Aquí si por ejemplo Leo juega dama D7, supongo yo que la idea de Fernando era expandirse aún más con G4, y en caso de alfil H7, bueno, pequeñas jugadas de mejora, como por ejemplo tal vez torre E2, seguido de torre G2, y luego jugar empujando los peones del flanco de rey. Bueno, Leo hace la jugada más natural, que es H5. Ahora el negro necesita rectificar su peón para evitar la jugada G4. Y aquí Fernando, con excelente criterio, hace la jugada caballo F3. Fíjense cómo es importante siempre estar atento a los detalles tácticos, ¿no? A las pequeñas sutilezas, a las jugadas intermedias, ¿no? Si las blancas no jugaran ahora caballo F3, en la próxima jugada el negro seguramente va a jugar dama D7, va a defender el alfil de F5 y ya no tendremos más esta oportunidad. Este concepto en ajedrez se conoce como el concepto de la oportunidad única, y siempre que tengamos una oportunidad única, al menos tenemos que profundizarla. En caso de capturar el caballo, la idea por supuesto es jugar dama por F5, y a pesar de que las negras podrían capturar en G2, bueno, el alfil de casillas blancas es realmente una pieza importantísima, aquí con rey G2 o incluso probablemente con torre F2, seguido de torre F2. Me encanta la posición de las blancas por la fuerza que ejercen el alfil de C4 y la dama de F5 por las casillas blancas. Entonces luego de caballo F3,
el negro se enfrenta a un dilema muy importante, porque también si no captura el caballo, este caballo se va a instalar en casillas muy fuertes, como por ejemplo G5 o tal vez E5, y parece que la partida decididamente se va a empezar a decantar, a inclinar hacia el jugador de las piezas blancas. Confieso que cuando yo vi la partida, pensaba que por F3 era la única opción razonable que tenía el negro y me daba toda la sensación que las blancas tendrían ventaja. Pero acá empieza una secuencia de fuegos artificiales absolutamente fantástica. De mi parte, como ajedrecista, y uno sabe lo difícil que es todo esto, debo de felicitarlos a los dos. Ustedes van a ver la secuencia táctica que se inicia ahora y los dos juegan con una precisión realmente admirable en una posición de extrema dificultad. Leo Tristán encuentra para empezar la única jugada que parece generarle inconvenientes a las blancas, que es la brillante alfil por F4. Bueno, ¿cuál es la idea del alfil por F4? Bueno, en caso de E por F4 la idea es jugar caballo por D4. ¿No? Entonces ahora si cambia los caballos estaría cayendo el alfil de C4 y si la dama se retira ahí ya estaría recapturando E por F3 y recuperando la pieza. Hasta ahí la combinación parece relativamente sencilla. Sin embargo, Fernando, que supongo que ya tenía prevista alfil por F4 porque es un jugador que tiene una capacidad de cálculo muy importante, juega caballo H4, que de nuevo es la única jugada que le queda problemas a las negras y la única jugada que pone en tela de juicio y cuestiona la jugada alfil por F4. Evidentemente la idea ahora es que las dos piezas del negro quedan sobrecargadas, ¿no? Si cualquiera de los dos alfiles se mueve, el otro alfil se va a terminar perdiendo. Y aquí Leo Tristán tiene otra sorpresa preparada, que supongo que ya es la idea que estaba prevista contra alfil por F4, que es la no menos brillante caballo por D4. Y ahora sí que ya no entendemos más nada. Es decir, bueno, no solo ahora teníamos dos piezas amenazadas, sino que ahora ponemos una tercera pieza sobre amenaza. La idea es que en la variante lineal, que es la captura en D4 y la retirada del rey, podrían jugar dama por D2. Y en caso de dama por D2 aquí, se nos movió el peón. En el caso de dama por D2, alfil por D2. Y por ejemplo, contra caballo F5, alfil por E1 y torre por E1. Y en esta posición, las negras tendrían torre y 3 peones a cambio del alfil y caballo, evidentemente garantizando por lo menos la compensación y probablemente una ventaja importante por parte de las negras. Entonces, esta es la brillante combinación que inició Leo Tristán al jugar alfil por F4, porque son todas las secuencias de jugada. Bueno, en este momento les recomiendo, como me gusta hacer siempre a mí en los videos, que hagan ese parate sin ayuda de la computadora, que está muy bueno ejercitarse uno mismo, y digan, bueno, y entonces, ¿qué tiene que hacer el blanco? Bueno, el blanco tiene que retirar la dama, para que luego todas las piezas, ¿no?, de él terminan amenazadas. Pero la pregunta es dónde, y acá viene una sutileza muy importante. Mientras ustedes piensan, yo me voy a tomar otro mate. ¿Y dónde piensan que la dama blanca se tendría que retirar? Instintivamente, la casilla más lógica parece D1, porque se retira, mantiene el alfil defendido y da una ayuda general hacia el flanco de rey. Esta es la jugada que se hizo en la partida y es correcta, pero parece que la mejor jugada de la posición no es dama D1, sino dama C1. Y ahora, ustedes me van a preguntar por qué la dama tiene que ir a C1 y no a D1. Y la respuesta está en la partida. Fíjense que en la partida, luego de dama B1, Tristán sigue la fiesta de sacrificios y juega la no menos brillante alfil por H3. Entonces, la idea del alfil por H3 es que en caso de que capturen este alfil, bueno, podemos tener alfil G3, amenazamos ambas piezas y ya tenemos unos cuantos peones a cambio de compensación. En caso de que tomen D4 siempre aparece también el dama por D4 jaque y de repente, mágicamente, las negras empiezan a tener compensación plena a cambio del peón. Pero la idea, y acá viene la sutileza, es que en caso de dama D1, alfil por H3, parece que la jugada lógica es capturar este alfil, para que además no solo gane una pieza, sino que las otras dos piezas quedan amenazadas. Y acá viene el detalle por el cual la dama estaría mejor en C1, ¿no? Que en este caso las negras tienen alfil G4 con ganancia de tiempo encima de la dama.
Fíjense cómo es difícil nuestro amado juego del ajedrez, ¿no? Que una pequeña sutileza hace que esta posición, aunque ahora vamos a ver, para mí es pequeña ventaja de las blancas, sea un poco menos eficiente que jugando dama c1. En caso que las blancas hubieran jugado dama c1, alfil por h3, torre por f4, caballo e6, aquí podían capturar en h3 y se llegaba a esta posición. Caballo por f4, miren que sigue la fiesta de sacrificios. En caso de e por f4 hay dama de 4 jaque y se captura el alfil, y las blancas deberían jugar alfil por f7 jaque, rey por f7 y e por f4. Y ahora probablemente las negras ya jugarían rey g8 para reubicar el rey que queda expuesto. Y ahora viene una de las preguntas más difíciles. No solo tendríamos que haber calculado toda esta línea, sino que además tenemos que saber evaluar esta posición. Bueno, ¿cómo se evalúa esta posición? Primero veamos cómo estamos de material. Las blancas tienen alfil y caballo, y las negras tienen torre y 2 peones a cambio. En principio parece que la posición de las negras es bastante satisfactoria. Yo creo que aquí las blancas tienen una buena coordinación de piezas y el blanco termina estando un poco mejor. Pero esa es la diferencia entre la línea de dama c1 y la línea de dama d1. En la partida, ya verán, se llega a un final parecido, porque luego de dama d1, alfil por h3, recuerden que toda esta secuencia de Tristán, tanto alfil por f4, como caballo por d4, como alfil por h3, es la única secuencia que tiene el negro para justificar su posición. Si no hubiera hecho esto a Tristán, hubiera quedado en una posición muy inferior. Bueno, y luego de las capturas aquí, alfil g4, bueno, la dama ahora se retira. Bueno, en caso de torre por g4 aparece caballo por g4 y ahora el otro caballo queda amenazado. Y parece que siempre el negro de una manera u otra tiene compensación por el material sacrificado. Entonces decide, con buen criterio, Fernando jugar dama c1 y luego de caballo e6, alfil por e6, se produce finalmente esta posición. Aquí parece que Leo comete una pequeña imprecisión. Tomó de torre en e6, parecía mejor tomar de alfil directamente para ya liberar la casilla g4 para el caballo. Y en caso de, por ejemplo, caballo por e4, capturando el peón, bueno, hay una peligrosa actividad, hay un caballo de 5, nótese que el caballo de h4 también está en el aire. O sea, parece que la posición de las negras, a pesar de todo, era bastante satisfactoria con esa pequeña sutileza. Y si se jugaba como en la partida, caballo f5, bueno, las negras podían tener la interesante caballo g4, o inclusive jugadas más conservadoras, como por ejemplo dama d7. Aún la partida era extremadamente compleja. Como se desarrolló en la partida, pasó algo parecido, pero acá viene esta fase que Tristán, después de hacer varias jugadas con 2 signos de admiración, comete 2 o 3 pequeñas imprecisiones, y fíjense cómo Fernando, jugando sí él con una excelente precisión, va logrando a partir de esta posición una ventaja importante. Fíjense que materialmente estamos en algo parecido a lo que habíamos dicho antes, ¿no? En este momento parecería que hay suficiente compensación por el material, porque hay 3 peones a cambio de la pieza, pero las piezas blancas se coordinan pero muy bien. Luego de caballo f5, alfil por f5 y torre f5, g6 y torre f4, evidentemente los 3 peones parecen no ser suficiente compensación a cambio de la pieza, porque las casillas debilitadas de las negras pueden hacer la diferencia. Acá viene otro error de parte de Tristán, que es la jugada caballo g4. Jugada que en un principio a nosotros nos hubiera encantado hacer, porque decimos, bueno, caballo g4 y terminamos pasando, en caso de caballo por e4, la dama para e4, para h4, perdón. Bueno, en este momento Tristán finalmente decide no hacer dama h4 en esta posición. Bueno, ¿por qué? Me quedo pensando, supongo que tal vez hay una devolución de material con torre por g4. Parece bastante lógico devolver el material y luego en algún momento intentar o reagrupar el caballo, o hacer g3, o hacer dama por c7. Y ahí en general ahora hay 2 piezas por torre, pero hay un control de casillas negras bastante interesante. Esta parecía ser la idea inicial de Tristán, tal vez la debería haber hecho, a pesar de todo, dama h4. Sin embargo, se decide por g5 y ahora la devolución de calidad, muy parecida a la otra, termina siendo más eficiente. Nótese la brillantez del juego de Peralta hasta ahora, más allá de una pequeña sutileza con dama d1 y dama c1,
que de hecho ni siquiera queda demasiado claro que sea una diferencia muy importante. Hasta ahora Fernando viene haciendo todas las mejores jugadas de la posición. Una partida impresionante del actual campeón argentino, al menos hasta este momento. Bueno, luego de la captura en G4, caballo G3. Y ahora finalmente la posición se limpió. ¿Qué quiere decir que se limpió? Bueno, está un poquito más estable y podemos parar para pensar y evaluarla. Las negras tienen torre y 2 peones a cambio de un alfil y un caballo, pero esta posición es gran ventaja para las blancas. ¿Por qué? Bueno, lo van a notar en la partida, porque el rey de G8 y las casillas negras, cuando el alfil blanco vaya a C3, empiezan a transformarse en una debilidad. Fíjense aquí, luego de, bueno, dama D3, alfil C3, incorpora las piezas Leo al juego, pero después de E4, y de repente esta posición casi que se transforma en perdedora para las negras. Nótese que la amenaza dama por G5 es terrible, el caballo blanco llegando por G5, por H5, bueno, no se puede capturar el caballo de G3, ¿no? Por el propio dama por G5, y la torre de H8 y el mate en G7. Y entonces en esta posición de repente todas las piezas blancas se empiezan a coordinar y el ataque que el blanco tiene ahora resulta ser terrible. Un pequeño consejo para los jugadores cuando van a evaluar las posiciones de torre versus 2 piezas menores. Siempre hablamos que una de las cosas que a veces es más difícil de entender es la coordinación de las piezas menores. Cuando las piezas menores, en este caso de las blancas, se coordinan bien, esto nos garantiza casi siempre la ventaja. Fíjense ahora en la excelente coordinación del caballo en H5 versus el alfil en C3. Entonces la torre y los peones prácticamente no tienen ningún tipo de juego, ningún tipo de valor, porque están sometidos a la presión y a la coordinación de las piezas blancas. Bueno, luego de dama D6, Leo empieza desesperadamente a volver a la defensa, Fernando se sigue coordinando, dama D3, ya parecía también muy fuerte torre F1, ¿no? Y en caso de torre F8 jugar dama D3, pero de cualquier manera la posición parece ser muy buena. Dama E3, torre 8, bueno, dama F2, jugada correcta, ya también parecía ganadora torre F1, y en caso de torre por E4 podíamos hasta sacrificar la dama, jugando dama por E4 y luego caballo F6, y tanto si las negras devuelven la dama como si no la devuelven, las 3 piezas menores y el ataque sobre el rey de las negras parece claramente decisivo. Yo creo que torre F1 hubiera ganado la partida casi que inmediatamente. Fernando hace una jugada dama F2 que también por supuesto es buena, y Leo intenta, bueno, recursos desesperados. Esta posición no solo me amenaza el peón de F6, la entrada de la dama en F5. Cuando uno veía la partida yo pensé que el negro no iba a demorar más de 3 jugadas en abandonar, que me parece que eso debería ser lo que debería haber sucedido. Pero fíjense las cosas que suceden en el ajedrez. De repente juega F5, recurso desesperado de parte de Leo Tristán, y a dama por F5 da un jaque, y luego juega torre F8. Sacrifica más peones a cambio de tratar de acomodarse un poco las piezas. Esta parte también es muy meritoria por parte de Leo Tristán. Una de las cosas más difíciles en el ajedrez es encontrar recursos en posiciones desesperadas, ¿no? Aquí objetivamente sabemos que el negro está perdido. Fíjense que los peones desaparecieron, el alfil de C3 es un verdadero monstruo prehistórico, ¿no? Y las blancas ganan casi que con cualquier jugada normal, pero al menos Tristán consigue sostenerse un poco y volverle a poner dificultades. Ya a esta altura se imaginarán ustedes que ya había apuros de tiempo. Es muy difícil enfrentar una partida con todo lo que pasó en esta y no estar apurado de tiempo. Bueno, ahora Fernando juega dama D5, parece una jugada natural. También dama H4 parecía muy buena, ¿no? Coordinación en general de casillas negras. Planes muy simples como E5 seguido de caballo F6 jaque, casi que parece que están definiendo la partida. Pero tampoco se puede cuestionar dama D5, rey H7. Bueno, acá se da una típica repetición para ganar tiempo en el reloj y finalmente decide cambiar. Acá comete la primera imprecisión Fernando después de una secuencia de no sé cuántas jugadas buenas. Acá ya parecía que torre D1, por ejemplo, incorporando luego la torre al ataque, parecía decisivo. Igual había que calcular en caso de G3, rey H3.
Como yo digo esto cuando uno lo analiza en casa, ¿no? Cuando uno ve estas posiciones con la máquina todo le parece fácil. La verdad que en una partida de ajedrez en vivo tomar este tipo de decisiones es dificilísimo. Fernando, con un criterio muy razonable y práctico, decide hacer una línea de simplificación, que es alfil de 4 y contra dama A5 jugar dama de 5 jaque. Muchas veces esto es un alivio, sobre todo apurado de tiempo, más allá que el rey que estaba expuesto, en este caso el rey de las negras, bueno, al cambiar las damas se vislumbra claramente la ventaja por parte de las blancas. Bueno, y luego de torre F5, amenazando el caballo, bueno, el blanco debería haberse conformado probablemente con jugar caballo G3 y en caso de torre por D5 alfil C3, y la verdad que todavía hay que trabajarlo este final. Hay torre y peón a cambio de alfil y caballo. El alfil de C3 sigue siendo una pieza muy fuerte. Obviamente que al no haber damas en el tablero perdió un poco de calidad, pero bueno, evidentemente las blancas tienen clara ventaja en este final. Sin embargo, acá viene el comienzo de una tragedia griega, ¿no? Y yo realmente, uno como ajedrecista a veces se pone en el lugar del otro y se imagina lo que debe sentir Fernando al haber hecho lo que pasó en esta partida, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente Fernando aspira a defender todo. Cuando digo defender todo me refiero al caballo H5 y al peón de D5, y entonces juega torre E5. Me imagino yo que calculando que en caso de torre por E5, alfil por E5, si el negro jugara torre G5, amenazando ambas piezas, ahí tendría caballo F6 jaque y a rey F7, bueno, la simple alfil C3 o inclusive la incisiva alfil por C7, ya que en caso de que las negras capturen el caballo, luego de alfil de 8 jaque estarán perdidas en ese final de reyes. Entonces me imagino Fernando gastando su último tiempo para calcular esta línea y parece que todo funciona bien, porque bueno, las próximas jugadas del blanco si no son caballo F4, caballo F6, las piezas blancas se coordinan, el rey blanco va a llegar a G3 y prácticamente el negro va a tener que abandonar, y sin embargo no percibió en detalle muy simple, sobre todo cuando estamos en casa, que es que el negro tiene torre H6 jaque, torre H6, no es jaque, va a hacerlo en la próxima, clavando el caballo H5, ganando el caballo H5 y pasando de una posición perdida a una posición objetivamente de ventaja decisiva. Qué golpe duro, uno que los ha recibido, jugadas como torre H6, realmente parece increíble, ¿no? que este tipo de jugadas todavía sucedan, pero es muy normal, presión de tiempo, mucha tensión. Fíjense todas las cosas que sucedieron en esta partida. Y bueno, luego a partir de aquí Fernando intenta defenderse con la calidad de menos, pero la verdad que Leo Tristán demuestra una técnica implacable, ¿no? Primero acerca al rey, luego activa la torre, se va produciendo simplificaciones. Este final no parecía simple, pero de repente Leo lo hace muy simple. Va activando el rey. Bueno, las blancas tenían algunas posibilidades de defensa mejor, pero bueno, ya viene muy golpeado también por la posición anterior. Y bueno, luego de rey C5 y algunas maniobras, el rey negro se va agigantando. Y después de rey D3 y torre aquí finalmente decide abandonar, porque como decimos, la casa se está cayendo. En caso del alfil se vaya a esa diagonal, rey C3, si alfil E1, torre G1, y las negras, ganan inmediatamente. Bueno, ¿qué decir de esta partida? Bueno, esta es la historia misma del ajedrez. Por momentos partida brillante, jugadores jugando, como digo yo, a nivel computadora, y después por momento cometiendo errores increíbles, como el torre E5 de Fernando. Pero esto es parte de lo emocionante y de lo maravilloso que tiene nuestro juego ciencia, que es el ajedrez. Incluso a los mejores jugadores del mundo le pasan cosas parecidas. Podríamos hacer una compilación de las grandes colgadas, como decimos, o de los grandes errores que se han cometido en la historia del ajedrez, y vamos a encontrar muchísimos. Es así, esta es la parte más difícil. En el ajedrez no solo hay que estudiar, no solo hay que conocer, sino hay que ser muy fuerte psicológicamente, y en ese caso Leo Tristán ha demostrado que es absolutamente de hierro. O tal vez con hierro me quede corto. Deberíamos utilizar alguna otra analogía de algún otro metal. Bueno, gracias a todos por estar ahí. De nuestra parte, con nuestro equipo de ajedrez latino, Diego Flores, Jorge Rosito y demás colaboradores, vamos a seguir haciendo los resúmenes
no solo de este torneo, sino de los próximos que verán. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos. Recuerdo a todos que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Ajedrez Latino, en nuestra página ajedrezlatino.com y en nuestro canal de Facebook y otras redes sociales. Gracias a todos y hasta la próxima.